Imagina un país que lo tiene todo. El río más caudaloso del planeta, la selva tropical más extensa, reservas infinitas de hierro, petróleo y tierras fértiles que podrían alimentar a medio mundo. Un gigante que ocupa casi la mitad de Sudamérica. Sobre el papel, este país debería ser la superpotencia indiscutible del siglo XXI, compitiendo cara a cara con Estados Unidos o China. Sin embargo, este gigante vive atrapado en una jaula de montañas, selvas y pantanos que parecen haber conspirado para frenar su desarrollo desde el primer día de su historia. Esto no es mala suerte. Es geografía pura. Hoy en GeoDescubres vamos a analizar la pesadilla geográfica de Brasil y por qué el mundo es, literalmente, una montaña rusa para este coloso sudamericano. Pero antes de sumergirnos en los abismos del Amazonas y los muros de la Gran Escarpa, asegúrate de suscribirte a GeoDescubres y activar la campanita. Estamos creando la enciclopedia visual de geografía más completa de YouTube y no querrás perderte cómo la forma de nuestro mundo dicta el destino de las naciones. Si te apasionan los mapas y los datos que te hacen ver el mundo de otra manera, este es tu canal. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por los 25 datos que explican por qué Brasil lucha contra su propia tierra, en una cuenta atrás que te dejará con la mente explotada. 1. El gigante atrapado en su propio mapa. Para empezar este viaje, debemos entender que Brasil no es un país pobre, sino un país con una factura geográfica desorbitada. Cada paso que da hacia el desarrollo le cuesta el doble que a sus competidores directos, mientras que otras potencias mundiales se construyeron sobre llanuras fértiles y ríos navegables. Brasil tiene que luchar contra un relieve que encarece cada metro de cable eléctrico, cada tubería de gas y cada kilómetro de asfalto. Brasil no compite contra otras naciones, compite contra su propia geografía, un mapa que le dio todas las riquezas imaginables, pero se las puso detrás de un muro casi imposible de escalar. Es el país del mañana que nunca llega, no por falta de voluntad, sino porque la tierra misma le pone pesas en los tobillos. Tomo 1, favelas. La geografía del desnivel. La desigualdad social en Brasil tiene una raíz puramente topográfica. En ciudades como Río de Janeiro o São Paulo, el poco suelo llano cerca de la costa fue ocupado rápidamente por las élites y la industria. La población más pobre, sin espacio donde asentarse, no tuvo más remedio que trepar por las laderas de los morros o montañas graníticas que rodean las ciudades. Esto dio origen a las favelas, barrios donde la pendiente es tan extrema que es físicamente imposible meter alcantarillado, ambulancias o servicios de seguridad de forma eficiente. La geografía urbana de Brasil está marcada por el riesgo constante de derrumbes y una segregación visual que separa el lujo del llano de la miseria de la montaña. 3. El bloqueo del Pacífico. Brasil es, por definición, un país atlántico, y eso hoy es un problema. Para que sus productos lleguen a Asia, su principal cliente comercial, los barcos deben pagar peajes carísimos en el Canal de Panamá o aventurarse por el peligroso Estrecho de Magallanes en el extremo sur. La cordillera de los Andes actúa como un muro final e infranqueable, que impide que Brasil tenga una salida terrestre o ferroviaria fácil hacia el Océano Pacífico. No tener acceso directo al océano donde se mueve el 60% del comercio mundial actual es una desventaja geográfica masiva que obliga a Brasil a dar la vuelta al mundo para vender sus recursos. 4. La presión internacional sobre el Amazonas. Tener la mayor selva del mundo es hoy una carga geopolítica. El 40% del territorio brasileño está bajo estricta protección ambiental o es selva virgen impenetrable. A diferencia de las potencias del hemisferio norte, que talaron sus bosques hace siglos para industrializarse, Brasil se enfrenta a una presión internacional feroz para no tocar ni un solo árbol. Esto limita drásticamente la capacidad del país para explotar recursos minerales estratégicos o construir infraestructuras básicas en casi la mitad de su territorio. Brasil tiene que inventar una nueva forma de ser potencia, sin poder usar su geografía de la misma manera que lo hicieron los demás. 5. El petróleo más difícil del mundo.
Brasil ha descubierto reservas de petróleo colosales, el famoso presal, pero la geología se lo ha puesto en el nivel de dificultad imposible. 6. El polígono de las sequías. El nordeste de Brasil alberga una región semiárida llamada el Sertão. Debido a patrones climáticos cíclicos, esta zona sufre sequías extremas que pueden durar años, convirtiendo la tierra en polvo y matando al ganado. Durante más de un siglo, estas sequías han provocado olas de migración masiva de millones de personas hacia el sur industrializado, creando tensiones sociales y ciudades superpobladas. Es una realidad climática regional que genera una brecha de pobreza estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar, simplemente porque no se puede luchar contra la falta de lluvia en un área del tamaño de Francia. 7. El fracaso del tren. Mientras que el ferrocarril unificó a Estados Unidos de costa a costa en el siglo XIX, en Brasil el tren nunca llegó a ser una red nacional coherente. El relieve accidentado de la Gran Escarpa hacía que cada kilómetro de vía requiriera túneles, puentes y viaductos carísimos que el país no podía costear. Por eso, en los años 50, Brasil cometió el error estratégico de apostar todo al camión. Hoy, esa decisión es una losa económica. El camión es mucho menos eficiente para mover carga pesada a grandes distancias, lo que encarece logísticamente todo lo que Brasil produce y consume. 8. La erosión imparable de los suelos tropicales. En las zonas templadas de Europa o Norteamérica, el suelo es estable. En Brasil, las lluvias tropicales son tan torrenciales que pueden descargar en una sola tarde lo que en otros países llueve en meses. Cuando se deforesta una ladera para construir una carretera o un barrio, el suelo se lava instantáneamente, provocando deslizamientos de tierra catastróficos. Esto obliga a un gasto infinito y recurrente en reparaciones de infraestructuras que impide invertir en nuevos proyectos de desarrollo. Brasil gasta fortunas cada año simplemente en arreglar lo que la lluvia destruye. 9. El custo Brasil, geográfico. En economía existe el término costo Brasil, para referirse a la ineficiencia del país, pero gran parte de este costo es puramente físico. Es el precio extra que se paga por la electricidad debido a las distancias de transmisión de miles de kilómetros, el costo del combustible por el relieve montañoso y el costo de mantenimiento de equipos que se oxidan por la humedad extrema. Es un impuesto invisible que la geografía le cobra a Brasil cada segundo, restándole competitividad frente a países que tienen sus recursos y ciudades en terrenos más amigables. 10. La hiperconcentración en el sudeste. Casi el 40% del PIB de Brasil se genera en un pequeño triángulo formado por São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Esta concentración no es casual, es la única zona donde el clima templado y el acceso al mar permitieron un desarrollo industrial temprano. Sin embargo, esta realidad geográfica crea una desigualdad política y social brutal. El resto del inmenso territorio brasileño a menudo se siente como una colonia que suministra materias primas a un centro poderoso, lo que genera tensiones regionales que dificultan la unidad nacional. 11. La frontera de la selva impenetrable. Brasil comparte frontera con 10 países, pero casi toda esa frontera es selva virgen o montañas infranqueables. Esto hace que el comercio terrestre con sus vecinos sudamericanos sea mínimo. Es una paradoja geográfica. Brasil es el gigante del continente, pero vive de espaldas a sus vecinos porque es más barato y rápido enviar un barco a China que un camión a Perú o Colombia. La geografía ha condenado a Brasil a ser una potencia solitaria en su propio vecindario. 12. El archipiélago brasileño. Históricamente, Brasil no se desarrolló como un país unido, sino como un archipiélago de regiones aisladas. El nordeste miraba hacia Europa por el azúcar, el sudeste hacia el café, el sur hacia la ganadería. Cada región construyó su propia infraestructura hacia el mar, pero casi ninguna hacia las otras regiones. Unir este archipiélago ha requerido un esfuerzo titánico de construcción de carreteras que todavía hoy, en pleno siglo XXI, no está terminado, dejando a muchas zonas del país desconectadas del mercado nacional. 13. La logística suicida de la soja. Brasil es el mayor exportador mundial de soja.
pero sus campos de cultivo están en el Mato Grosso, a más de 2.000 kilómetros de los puertos. Como no hay trenes suficientes por culpa del relieve, la soja viaja en miles de camiones por carreteras que a menudo son de tierra y se inundan. En época de cosecha, se forman colas kilométricas en los puertos de Santos o Paranaguá, perdiendo días de tiempo y millones en combustible. Es una ineficiencia estructural dictada por la distancia y la falta de infraestructuras adecuadas para cruzar el continente. 14. Una costa recta y sin refugios. Si miras el mapa de Europa, está lleno de penínsulas, islas y bahías profundas que facilitan el comercio por barco. La costa de Brasil es sorprendentemente recta y está expuesta directamente al mar abierto del Atlántico. Hay muy pocas islas naturales que sirvan de refugio para la navegación de cabotaje, comercio entre puertos del mismo país. Esto hace que el transporte marítimo interno sea más peligroso y costoso, obligando al país a depender de los camiones para mover mercancías de un estado a otro. Algo absurdo para un país con 8.000 kilómetros de costa, el ferrocarril del diablo y las enfermedades tropicales. El clima de Brasil no es solo sol y playa, es un caldo de cultivo para patógenos. Durante la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré en la Amazonia, se dice que murió un trabajador por cada traviesa de madera colocada. La malaria, la fiebre amarilla y el dengue diezmaron a los trabajadores. La geografía biológica de Brasil ha sido históricamente una barrera tan real como las montañas, impidiendo el asentamiento humano estable y productivo en el interior profundo durante siglos. 6. La distancia entre el hierro y la energía. Brasil tiene las mejores minas de hierro del mundo en Carajás y Minas Gerais. Pero el hierro por sí solo no sirve. Necesitas energía masiva para convertirlo en acero. En Brasil, las minas de hierro están a miles de kilómetros de los centros de consumo y de las fuentes de energía barata. Mover ese mineral pesado por un terreno tan accidentado añade un coste logístico que países como Australia, que tienen sus minas cerca de la costa, no tienen que enfrentar, restándole poder industrial a Brasil. 17. El Pantanal, el muro de agua y barro. El Pantanal es el humedal más grande del mundo, una zona del tamaño de Grecia que se inunda completamente durante 6 meses al año. Aunque es un paraíso para la biodiversidad, para la ingeniería es una pesadilla absoluta. Es un vacío geográfico que separa el este poblado del oeste fronterizo con Bolivia. Construir una carretera o un tren que cruce el Pantanal es casi imposible sin que se lo trague el lodo, lo que mantiene a regiones enteras aisladas de sus mercados naturales en el Pacífico. 18. La vulnerabilidad extrema de la hidroelectricidad. Brasil es líder mundial en energía limpia gracias a sus enormes ríos. Sin embargo, esto lo hace rehén absoluto del clima. Si hay una sequía prolongada, como ha ocurrido varias veces en la última década, los embalses bajan. La energía se encarece brutalmente y el país sufre apagones. Una economía moderna no puede permitirse depender de si llueve o no para que sus fábricas funcionen, pero la geografía de Brasil no ofrece muchas alternativas baratas de energía constante. 19. La maldición del carbón de mala calidad. La revolución industrial se basó en el carbón de alta calidad. Inglaterra, Alemania y EU tenían depósitos masivos cerca de la superficie. Brasil tiene carbón en el sur, pero es de los peores del mundo. Tiene un contenido de ceniza altísimo y poco poder calórico. Esto impidió que Brasil tuviera una industria pesada competitiva en el siglo XIX. Mientras otros países construían imperios de acero, Brasil seguía siendo una economía agraria porque su carbón no servía para fundir hierro de manera eficiente. 20. El desafío químico del Cerrado. Durante la mayor parte de su historia, el centro de Brasil, el Cerrado, fue considerado una tierra baldía. Es una sabana inmensa, pero su suelo es naturalmente tóxico para la mayoría de los cultivos debido a su alta acidez y niveles de aluminio. No fue hasta que la ciencia brasileña descubrió en los años 70 que se podían curar estos suelos vertiendo millones de toneladas de caliza triturada. Brasil logró el milagro de convertir un desierto en el granero del mundo. Pero a diferencia de las tierras naturalmente fértiles de otros países,
Brasil tiene que pagar un alquiler químico constante para que su tierra produzca. 21. La dependencia estratégica del Río de la Plata. Los ríos del sur de Brasil, como el Paraná, sí son navegables y fluyen por zonas ricas, pero tienen un pecado geopolítico. Desembocan en el Río de la Plata, territorio controlado por Argentina y Uruguay. Para que Brasil use su salida natural del sur, debe negociar tratados complejos con sus vecinos. Históricamente, esto ha sido una fuente de conflictos constantes, obligando a Brasil a gastar miles de millones en construir puertos artificiales en su propia costa para no depender de la voluntad de sus vecinos. 22. El Amazonas. Un gigante inútil para el comercio nacional. El Amazonas es el río más grande del mundo, pero para la economía nacional es casi un estorbo. Fluye a través de una selva donde el suelo es tan pobre que no sirve para la agricultura intensiva, y donde el clima es tan extremo que las infraestructuras se pudren en meses. No hay grandes centros industriales en su curso, por lo que tienes la mayor autopista fluvial del mundo cruzando un territorio donde, económicamente, no hay casi nada que transportar que justifique la inversión. 23. El coste de la gravedad. Debido a la gran escarpa y al relieve accidentado, transportar cualquier cosa en Brasil es una batalla perdida contra la física. Mientras que en las llanuras de otros países, un tren puede arrastrar cientos de vagones con poco combustible. En Brasil, los camiones queman fortunas en diésel solo para vencer la pendiente constante. Este impuesto de la gravedad hace que los productos brasileños lleguen al mercado internacional con un precio inflado solo por el transporte, perdiendo competitividad frente a países con geografías más planas y amigables. 24. La trampa de los ríos que fluyen hacia adentro. En las grandes potencias, los ríos son autopistas hacia el mar. En Brasil, ocurre lo contrario por culpa de la inclinación del terreno. La mayoría de los ríos importantes nacen cerca de la costa, pero fluyen hacia adentro del continente. Esto crea una desconexión fatal. Tienes los mejores puertos naturales en la costa, pero no tienes vías fluviales que te lleven los productos hasta ellos. Tienes que moverlo todo por tierra, subiendo y bajando montañas, lo que destruye cualquier margen de beneficio económico. 25. La Gran Escarpa. El muro infranqueable de Brasil. Y llegamos al dato número 1. El factor geográfico que más ha determinado el destino de Brasil. La Gran Escarpa. Es una formación geológica masiva, una muralla de montañas que se levanta casi verticalmente frente al Océano Atlántico en gran parte de su costa sureste. Imagina intentar construir una nación, y justo detrás de tus puertos tener un muro de 1000 metros de altura que bloquea cualquier camino hacia el interior. Durante siglos, esto mantuvo a Brasil como una serie de asentamientos costeros aislados y pobres. La Gran Escarpa es la razón por la que Brasil tardó tanto en explorar su propio corazón, y es la razón por la que hoy en día sigue siendo uno de los países más caros y difíciles de conectar del mundo. Es el muro que ha mantenido al gigante brasileño encerrado en su propia costa. Te ha dejado la geografía de Brasil con la mente explotada. Este gigante sudamericano es la prueba de que el destino de una nación se escribe en la tierra mucho antes que en los libros de política. Si te ha gustado este viaje por los misterios de nuestro planeta, no olvides darle a me gusta y suscribirte a GeoDescubres para no perderte nuestro próximo análisis geográfico. Hasta la próxima.